Cámara aprueba proyecto que aumenta pensión básica solidaria. Presidente de la Cámara se reunió con Mesa de Unidad Social. Avanza análisis de acusación constitucional contra presidente Sebastián Piñera. Positiva recepción genera bono anunciado por presidente Piñera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. En esta intensa jornada de trabajo acá en la Cámara de Diputados, le invitamos de inmediato a conocer uno de los hechos más importantes de este día, porque luego de una intensa jornada de trabajo, la Sala de la Cámara aprobó y envió al Senado el proyecto que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias. La iniciativa incrementa en un 50% el valor de la pensión básica solidaria de vejez e invalidez y de la pensión máxima con aporte solidario para los mayores de 80 años a contar de este mes. En tanto, para el resto de los beneficiarios se plantea un sistema escalonado que también comenzará a regir en diciembre y que llegará a la meta en 25 meses. Los invito a conocer las reacciones. A partir del mes de diciembre, todas las pensiones de 1.580.000 chilenos se van a ver mejoradas en forma importante, entre un 30 y un 50% según la edad que las personas tengan, en el esfuerzo económico más grande que se ha hecho en Chile en materia de pensiones desde que se creó el Pilar Solidario hace 11 años atrás. Ha primado el interés de la nación por sobre los intereses políticos de un sector u otro, y la Cámara de Diputados por amplia mayoría ha aprobado este reajuste a las pensiones solidarias, constituyéndose un hito que es un primer paso que habrá que seguir mejorando. Nosotros juramentamos respetar la Constitución, y la Constitución nos exime de la facultad de generar indicaciones como la que se votó, aumentando el guarismo, porque es atribución del Ejecutivo. Pero yendo al tema de fondo, efectivamente hoy día hay una demanda social, y esa demanda social se mejora debatiendo, se mejora proponiendo, se mejora dialogando, y el gobierno ha dialogado, y de hecho tenemos un proyecto que mejoró en el tiempo. No es el mismo proyecto que se ingresó hace ya un buen tiempo atrás. Esta discriminación que se va a generar entre los adultos que tienen más de 80 años, que van a poder acceder a un aumento del 50%, y el resto de los pensionados del Pilar Solidario. Nos parece sumamente injusto, y lamentablemente, bueno, van a ser los pensionados y los jubilados los que van a tener que, en el fondo, tener que hacerse cargo de una votación de estas características, y en donde no van a poder acceder a un aumento sustantivo a su pensión. Estamos hablando de un mínimo. Un mínimo es poder superar la línea de la pobreza, que era los 165.000 pesos. Eso era lo que se pedía con esta votación, y lamentablemente vemos cuál es la actitud que tienen las y los parlamentarios de este Congreso. Sí, obviamente creemos que desde la Comisión del Trabajo no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir moviendo las barreras de lo imposible para hacer lo posible, como ha sido ya el caso de la pensión básica solidaria, donde hay adultos mayores que iban a recibir 130.000 pesos y hoy día, gracias a los colegas y compañeros que nos acompañaron en este proceso, van a recibir 160.000 pesos. Creemos que hemos hecho la pega y vamos a seguir siendo el Pepe Grillo moral, si se quiere, desde la Comisión del Trabajo, de las peleas que vienen, como por ejemplo en el tema de pensiones, y obviamente interpelar, como se ha señalado, al gobierno. Acá no se resuelve a punta de bonos. Los bonos son pan para hoy y hambre para mañana. Y en otras informaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, junto al titular del Senado, Jaime Quintana, se reunieron en dependencias del Congreso Nacional en Santiago con los principales dirigentes que conforman la Mesa de Unidad Social. En la reunión realizada en uno de los salones del Senado en Santiago participaron junto a los titulares del Congreso la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, de la NEF, Carlos Insunza, Mario Aguilar, del Colegio de Profesores, y el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, entre otros integrantes de la Mesa de Unidad Social. El presidente de la Cámara valoró la reunión, pero dijo que a su juicio demoró demasiado en realizarse. Sin embargo, se trató de un primer encuentro franco, amplio y donde se trataron todos los temas necesarios.
Los personeros presentes en la instancia de diálogo coincidieron en señalar que estamos en una situación de borde. Ejemplo de eso, indicó el diputado Flores, fue la devaluación del peso la semana pasada, la que pudo ser contenida por el momento, pero que agrava aún más la situación económica actual y la imagen país, perjudicando el empleo. El presidente puntualizó que lo que viene ahora no es una negociación tradicional, sino una muy especial, ya que debe dar respuestas contundentes en lo que son las reclamaciones principales, como la rebaja en el precio de los medicamentos, mejoramiento de la salud, pensiones y también el ingreso mínimo garantizado. Por otro lado, el diputado Flores añadió que también hay que definir lo que serán las reformas estructurales, entre ellas la necesidad de una reforma tributaria que modifique la matriz tributaria respecto de las megautilidades de las grandes empresas, el tope que deben tener y, por cierto, incluir en la discusión a las AFP e ISAPRES. El presidente de la Cámara adelantó finalmente que la Mesa de la Unidad Social tiene una extensa agenda que incluye reuniones con los jefes de bancada de oposición y también con el gobierno. Y en 2 tandas se desarrolló la jornada de la comisión que analiza la acusación constitucional contra el presidente de la República. Entre los expositores estuvo el canciller Teodoro Rivera. Los diputados de la comisión que se encuentran estudiando la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, recibieron al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, a representantes de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y al profesor de Derecho Constitucional, Eduardo Aldunate, para que expusieran sus planteamientos respecto del libelo acusatorio. El secretario de Estado partió explicando a los legisladores que el artículo 52 de la Carta Magna establece que un mandatario solo podrá ser acusado por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes, y no por las omisiones de hechos como se le imputaría en el texto acusatorio. El ministro Rivera agregó además que en el documento los parlamentarios acusadores le atribuirían eventualidades y no hechos ciertos y que por esa razón no podrían imputarle responsabilidades constitucionales. Una acusación constitucional tiene que reunir ciertas características como, por ejemplo, precisar claramente cuáles son los hechos que se le imputan y cómo esos hechos pueden subsumirse en la acusación constitucional. La acusación constitucional debe además respetar lo que la Constitución señala y la Constitución precisa claramente quiénes pueden ser acusados y por qué causales. De otra manera, los parlamentarios no tienen capacidad de imaginarse que el presidente puede ser responsable por algo que a ellos no les guste, sino que solamente la responsabilidad cabe por las causales que indica la Constitución. Y estos son por acto de su administración que comprometan que hayan comprometido la seguridad o el honor de la nación o hayan infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Por su parte, el profesor Eduardo Aldunate señaló que a su juicio no se lograría ver con claridad los actos específicos realizados por el presidente que lo conecten con la infracción constitucional que se le imputa. La acusación contiene la descripción de una serie de hechos muy graves y dolorosos. Muchos de ellos obviamente todavía tienen que ser investigados judicialmente, pero en su extensión obviamente que son lo que la mayor parte de nosotros conocemos y son gravitantes y dolorosos. Lo que sí, en este caso en particular, creo que independientemente de las distintas responsabilidades que se puedan establecer, el texto de la acusación no logra vincularlas como una infracción abierta a la Constitución, que es lo que pide por una parte la acusación contra el presidente, o bien haber comprometido gravemente el honor de la nación. En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, indicó en su ponencia que existen evidencias que las fuerzas de orden público en el contexto de la protesta social han hecho uso de pistolas antidisturbios, lacrimógenas y aguas con químicos que han herido a las personas. Nosotros tenemos son 2.200 denuncias aproximadamente en donde las personas han hecho manifiesto ante la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile que han sido víctimas de vulneración de derechos humanos de distinto tipo.
Estas denuncias fundamentalmente tienen que ver con lesiones producto del impacto de proyectiles no balísticos, perdigones, donde las más graves son las lesiones oculares. Nosotros hemos recibido aproximadamente 135 denuncias por lesiones oculares, no obstante que las denuncias que se han hecho públicas superan las 250. Y esto porque más bien el trabajo que realizamos como Defensoría es complementario del que desarrollan otros organismos de protección de derechos humanos, como es el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. El presidente de la comisión encargada de estudiar la acusación, diputado Daniel Verdesi, comentó que todas las exposiciones hablarían de casos de violaciones de los derechos humanos. Yo diría que en ambas partes se coincide que hay violación de los derechos humanos por agentes del Estado, y también se ha hecho notar de que hay también heridos por parte de carabineros, algunos graves, y muy importante, ¿no es cierto?, agresiones hacia ellos. Yo creo que, en resumen, el avance que ha tenido esta comisión ha sido de centrar el tema en la efectiva ocurrencia de estas violaciones de derechos humanos, donde hay diferencias y matices en cuanto a que si tiene responsabilidad el presidente de la República en ello, y por otra parte el hecho de dar un sustento jurídico a esta acusación, lo cual no es en el fondo el tenor fundamental de acá en esta comisión, donde más bien se da una especie de agrimen, una admisibilidad para que esto pase a la sala. El diputado Gastón von Müllenbroek indicó que algunas exposiciones han establecido que el texto carecería de los hechos necesarios para acusar al presidente de infringir la Constitución. Concretando desde el punto de vista, digamos, de las distintas apreciaciones, es que, por un lado, dice el profesor Eduardo Aldunate de que falta el conector, quien no lo ve en el nivel acusatorio, en el que pueda decirse sí, el presidente de la República, Sebastián Piñera, infringió la Constitución Política de la República, porque tiene que ser una conexión claramente abierta y que quede de forma taxativa en la Constitución Política de la República. Y eso él no lo ve por ningún lado. Y nos explicó con ejemplos, digamos. Y por eso él dice, por ejemplo, si el presidente no promulga una ley, si el presidente no presenta el presupuesto. O sea, hay varios ejemplos que él puso en donde ahí habría una abierta causal de infringir la Constitución Política de la República. Pero uno no puede llegar en forma indirecta a poder acusar a un presidente de la República con una acusación tan importante como es esta acusación constitucional. En tanto, para el diputado Boris Barrera, ninguno de los expositores le ha podido contestar de manera clara si el presidente de la República es el responsable de la violación a los derechos humanos que han cometido las fuerzas de orden, y para él sí debería ser responsable. No respondieron en ni un momento. Lo que le pregunté a los dos yo es que si ellos encontraban de que no había responsabilidad del presidente Sebastián Piñera en la violación a los derechos humanos, ¿quién es el responsable? Y la verdad es que todavía no podemos, o ellos no han podido decirnos quién es el responsable, sino el presidente. O sea, ni siquiera pueden establecer que hay otro responsable. Y si eso no se puede establecer, significa para nosotros, para mí por lo menos, que cualquier cosa que suceda relacionado con la violación a los derechos humanos, finalmente van a quedar impunes. Y eso es gravísimo. Y creo que eso no está contemplado en la Constitución. Yo creo que sí es responsable. Los diputados, para la próxima sesión, tienen como invitados al director de Salud de Carabineros, general Luis Soto, y a José Silva, del Movimiento de Resistencia de la Universidad de Chile. Y una positiva recepción generó el bono anunciado por el presidente de la República durante esta jornada. Toda ayuda es bienvenida, señalaron desde distintas bancadas políticas. Sin embargo, la oposición insistió en que el beneficio de 100.000 pesos no forma parte de las movilizaciones ni de las demandas sociales. Todo bono es bienvenido, precisaron los diputados Marcelo Díaz, Alejandra Sepúlveda y Raúl Soto, respecto del bono de 100.000 pesos promedio anunciado por el presidente de la República. Sin embargo, insistieron en pedir al mandatario reformas estructurales que respondan a las demandas de la gente.
Todo bono es bienvenido, es una transferencia directa de recursos al presupuesto familiar y efectivamente es un alivio frente al alto costo de la vida, que además hoy día se hace más complejo porque las consecuencias de esta crisis empiezan a ser más evidentes, con despidos, con disminución de la actividad económica, pero esto no resuelve el problema de fondo, esto no cambia la desigualdad, que es lo que ocasionó este estallido social, pero que no se equivoque el presidente. Ese bono no resuelve las demandas de la ciudadanía que se ha movilizado y no va a ser interpretado por los ciudadanos como una conquista de su esfuerzo de movilización. Yo creo que todo bono es bienvenido, yo creo que nadie puede decir que no es cierto, a esta iniciativa. Ahora uno le extraña, ¿no es cierto?, porque al presidente de la República nunca le han gustado mucho los bonos y que saque esto así como un conejo del sombrero es como medio extraño, pero uno lo valora sin duda para las familias más humildes. Sin embargo, yo creo que el llamado es a otra cosa, el llamado a hacer una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que de verdad alcance para los problemas que hoy día tenemos, una reforma tributaria que lamentablemente no está en el foco de las personas que más tienen, que más recursos tienen y donde podríamos encontrar, ¿no es cierto?, recursos permanentes y no bonos que son por una sola vez. Yo quiero ser claro en que el presidente Piñera no puede pretender que con calmantes, que con aspirinas, en definitiva, va a calmar el descontento social que se ha expresado durante más de 40 días en nuestro país. Los sectores vulnerables ya se cansaron de los calmantes y de las aspirinas, se cansaron de los subsidios estatales, se cansaron de los bonos estatales para tratar de mantener a la población, ¿verdad?, en condiciones de tranquilidad, porque hoy día lo que exigen con claridad es mayor justicia social, es mayor redistribución de la riqueza, es mayor igualdad de oportunidades. Y eso significa que los esfuerzos fiscales no tienen que estar necesariamente puestos en medidas asistencialistas como la que está proponiendo hoy día el presidente Piñera, sino que más bien en que esos recursos vayan a cambios estructurales en los temas que son las demandas sociales de la gente. El diputado UDI Álvaro Carter destacó el anuncio del jefe de Estado, beneficio que calificó como un bono de reconstrucción que ayudará a quienes han perdido todo. Además, pidió a la oposición aprobar el beneficio. Nosotros queremos hablar con aquellos que son críticos respecto a este bono, en que este es un bono para la reconstrucción. Este bono va a ayudar a 1.300.000 hogares que han sufrido, que durante estos 45 días han perdido todo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que avanzar hacia una justicia. Y en este momento, en Chile hay mucha gente con miedo, hay mucha gente que necesita ayuda económica. Y le pido a aquellos que han sido críticos que se abran, que legislemos. No puede ser que a todos nos neguemos. La gente espera grandeza y no pequeñeces como la que estamos escuchando en estos momentos. El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó que el bono va a llegar a 1.300.000 hogares de los más vulnerables del país, es decir, a un 25% de las familias. Y con esta información comenzamos a cerrar esta edición de Frecuencia Legislativa, donde acaba de enterarse de lo acontecido acá en el ámbito legislativo en la Cámara de Diputados. Como siempre, la invitación es a que se informe a través de las distintas plataformas con las que cuenta la corporación. El canal de la Cámara de Diputados también puede hacerlo a través de radiocámara.cl y el detalle de todas estas informaciones en www.cámara.cl. Nos encontramos próximamente en una nueva edición de Frecuencia Legislativa.